Bon dia a tothom. Sigueu benvinguts al culte dominical de l'Església Evangèlica de Vilassar de Mar. Avui, diumenge 9 de maig, m'agradaria que m'acompanyéssiu a la lectura d'un salm. Si voleu buscar-lo, és el Salm 37. No sé si us haurà passat que darrerament, per la televisió, veiem persones que, des del nostre punt de vista, dolentes, però que triomfen. I la veritat és que et deixa amb el cor veure com el mal pot arribar a tenir posicions de poder i manar sobre nosaltres. Però la veritat és que he trobat aquest salm, que és una joia, i que està implícita la visió de Déu a aquest respecte. I diu així: no t'exasperis pel triomf dels injustos, dels dolents. No t'exasperis pel triomf dels dolents. No envegis els qui obren malament. S'assecaran ben aviat, com l'herba, es marciran com herbes dels prats. Confia en el Senyor, fes el bé, i viuràs segur en el país. Que sigui el Senyor la teva delícia, ell et donarà el que desitja el teu cor. Encomana al Senyor els teus camins, confia en ell, deixa'l fer, farà que brilli la teva justícia com la llum, la teva raó com el sol del migdia. Reposa en el Senyor i espera en ell. No t'exasperis contra els homes que triomfen, contra els homes intrigants. No t'irritis ni t'indignis, no t'exasperis, que només faries mal. I els qui fan mal seran exclosos del país. Però el que espera en el Senyor posseirà la terra. Dura tan poc l'injust. Si mires al seu lloc, ja no hi és, ja no el trobes. Però els humils posseiran la terra, fruiran d'una gran pau. El malvat intriga contra el just, estreny les dents contra ell, però el Senyor somriu perquè veu com s'acosta la seva hora. Els injustos desenvainen l'espasa, tiben a l'arc per a abatre el pobre i l'humil, per assassinar els qui van pel bon camí. Però l'espasa se'ls clava al cor i se'ls trenquen els arcs. Val més la pobresa d'un sol just que l'opulència de molts malvats, perquè els braços dels malvats seran trencats, però els justos el Senyor els sosté. El Senyor vetlla per la vida dels honrats, posseiran eternament la seva herència. No seran d'avergonyir en anys dolents, en temps d'afany no els faltarà l'aliment. El malvat van de dret a la ruïna. Els enemics del Senyor s'envairan com el greix de les víctimes, s'esvairan amb el fum. L'injust manlleva i no torna. El just, en canvi, és benèvol i dona. El que el Senyor beneeix posseiran la terra, els qui els maleeixen seran exclosos. El Senyor guia els passos de l'home, el manté ferm i vella el seu camí. Si mai cau, no queda estès a terra, perquè el Senyor li dona la mà. Des de jove fins avui, que ja sóc vell, no he vist encara un just abandonat, ni que els seus fills anessin a captar. El just presta a mans plenes tot el dia, serà beneït el seu llinatge. Decanta't del mal i fes el bé, i tindràs una casa per sempre, perquè el Senyor estima la justícia i mai no desempara els seus fidels. No quedarà ni rastre dels perversos, s'extingirà el llinatge dels malvats, però els justos posseiran la terra i habitaran per sempre més. El just té als llavis la saviesa, la seva boca diu la veritat. Té gravada al cor la llei del seu Déu i camina en pas segur. El malvat espia el just i cerca de portar-lo a la mort. Però el Senyor no l'abandona al seu poder ni permet que els jutges el condemnin. Confia, doncs, en el Senyor. Segueix els seus camins. T'exaltarà i posseiràs la terra, i en veuràs exclosos els malvats. He vist un malvat que triomfava i prosperava com un arbre ufanós, però en passar-hi ja no hi era. L'he buscat i no quedava ni rastre d'ell. Fixa't amb els bons, mira els honrats. L'home de pau té descendència, però els pecadors desapareixen tots alhora. La descendència dels malvats s'extingirà. És el Senyor qui salva els justos, els protegeix en dies de perill. El Senyor els ajuda i els allibera dels malvats i els salva perquè en ell es refugien. Què n'és de bo llegir aquest salm? A mi m'agradaria que el tinguéssiu a la vostra ment i poguéssiu
reflexionar i meditar al començament de cada dia d'aquesta setmana propera. Perquè la veritat és que és la injecció de vitamines que necessitem. Són les promeses de Déu posades en paper. I escoltem què els hi passa als que no segueixen el Senyor i escoltem el que hi ha guardat pels que segueixen el Senyor. És una benedicció molt gran poder realment tenir l'esperança de les promeses que el Senyor ens ha donat. Realment amb aquests pensaments m'agradaria que meditéssiu durant la setmana i que sapigueu que estem en mans de Déu. Déu ens estima i ens té preparada una vida eterna amb el goig complet, sense patiment, i puguem lloar-lo eternament. Bé, després d'aquesta reflexió preguem. Senyor i Pare Celestial, et donem gràcies perquè veiem quina és la teva voluntat i com temporalment els dolents guanyen les batalles, però que tu a l'eternitat no ens en recordarem. No hi haurà ni rastre d'ells, perquè el futur serà nostre, Senyor, dels teus fills, dels que tu has salvat, del que tu has tingut la gràcia de donar-nos la salvació. Senyor, gràcies per enviar el teu fill a morir per nosaltres i gràcies perquè el teu esperit ens va donar consciència de pecat i van reconèixer aquest pecat i el van confessar i tu ens vas guarir. Senyor, volem demanar-te en aquest matí que el teu esperit es mogui entre nosaltres, que toqui cors d'una vegada més, que els que encara no han rendit la seva vida a tu puguin fer-ho, que s'encomanen a tu, que tu no fas ningú fora. I Senyor, gràcies perquè podem confiar en que la teva paraula es complirà fil per randa, abans de la segona vinguda. Senyor, gràcies per tot. Que tot el que fem en aquest matí sigui del teu agrat. I gràcies perquè ets un Déu misericordiós i bondadós. Te les donem i ho fem tot amb el nom i amb els mèrits del Senyor Jesucrist. Ja per al comiat només dir-vos que a continuació tindrem el temps de lloança i després la predicació de la paraula a càrrec del nostre germà Marcelo Remeseiro. Que el Senyor us beneixi i us guardi durant tota la setmana. Levantarás al débil, tú fuerzas le das, nuestra tristeza sanarás, vida nos das, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el ciego vista da, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Al que no cree lo apartas tú, para decirle mío eres tú. Al orgulloso llamas y al infeliz vengan a mí. El mismo Dios que trae libertad, el mismo amor que el ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. Oh, 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 nos llamas hacia la cruz.
nos llamas hacia la cruz, nos llamas hacia la cruz, nos llamas hacia la cruz, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el ciego vista da, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy, el mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que el ciego vista da, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy, el mismo Dios que te lo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy. Ningú hi ha com tu, ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria en va per tot l'univers, perquè ningú hi ha com tu. Ningú hi ha com tu, ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria en va per tot l'univers, perquè ningú hi ha com tu. La teva bondat és immensa com el mar, la teva mà porta sanitat. Els nens indefensos acolzant gran amor. Ningú hi ha com tu, ningú hi ha com tu, ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria en va per tot l'univers, perquè ningú hi ha com tu. La teva bondat és immensa com el mar, la teva mà porta sanitat. Els nens indefensos acolzant gran amor. Ningú hi ha com tu, ningú hi ha com tu, ningú més com tu transforma el meu cor. Buscaria en va per tot l'univers, perquè
sia con tu. Buenos días a todos, espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a seguir con la serie del libro de Génesis y hoy os voy a contar una historia bien peculiar. Y es una historia de bendición, de persecución, de repulsión, superación, amor a nuestros enemigos y muchas cosas más. La historia da para muchas enseñanzas que podríamos sacar para nuestro día a día. Concretamente vamos a detenernos en Génesis, en el capítulo 26, desde el versículo 12 al versículo 35. En los versículos anteriores vemos cómo Isaac y toda la región se enfrentan a una gran hambruna. La palabra nos muestra cómo Dios guía a Isaac y le dice que se quede en Gerar y que no vaya a Egipto. Vemos a un Isaac obediente, pero pecador, ya que igual que su padre, Abraham, miente diciendo que Rebeca, su mujer, era su hermana, temiendo que si dice que es su mujer, él pueda morir. Vemos a un rey, a Abimelec, que en cierta manera le perdona, porque al descubrir la mentira de Isaac no le castiga ni le mata. En fin, vemos cómo Dios protege a Isaac y cómo le guía a pesar de sus faltas. ¿Y qué pasa ahora? Pues leemos lo que nos dice los siguientes versículos. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Uzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo,
que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí vemos un Isaac diferente. Quizás un Isaac que aprendió la lección y que después de lo que sucedió en el pasado, ya empezó a confiar en Dios. Porque claro, ¿te has parado a pensar lo que está pasando en esta historia que acabamos de leer? En los versículos anteriores vemos al rey Abimelec declarando protección y cuidado para Isaac y Rebeca. En el versículo 11 dice: entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocara a este hombre o a su mujer, el de cierto morirá. Pero ahora resulta que Dios prospera a Isaac en esa tierra y le empiezan a pasar cosas. Primero dice cómo los filisteos tapan los pozos de agua. Imagínate lo necesario que eran esos pozos de agua para él. ¿Y la declaración de Abimelec en qué quedó? ¿No había decretado que nadie le haga mal a Isaac y a su mujer? Parece que esa orden de Abimelec ya no tenía efecto. Y no solo eso, sino que Abimelec se sube al carro y les echa de la ciudad. Lo recalco otra vez porque es muy importante. Podrás imaginar qué importante eran en esa época los pozos de agua. Agua que necesitaba no solo para ellos, sino que para todos los animales, los sembrados, etc. Ahora, no solo eso, sino que tiene que hacer una mudanza. Supongo que, bueno, todos los que estáis aquí habéis sufrido una mudanza. Qué paliza es, ¿no? Cada vez. Y nosotros ahora, quizá comparado con todo lo que Isaac tenía, poca cosa tenemos. Imagínate en esa época lo que significaba trasladarse, mover a toda la familia, a los criados, todas sus pertenencias, su ganado, animales, varios, y seguramente perder su sembrado, ya que eso no lo podía mover. En fin, un verdadero palo para Isaac. Y es curioso ver cómo Isaac obedece, se va sin rechistar. Hombre, no creo que se vaya feliz y contento, pero quizás podría haber hecho algo más de resistencia, ¿no? La confianza de Isaac estaba en Dios. Y esto es algo que veremos a medida que va pasando la historia, ¿no? La historia sigue. Isaac se asienta en el valle de Gerar. Intuimos que no muy lejos de la ciudad. Y entonces intenta abrir los pozos de agua. Que no olvidemos que eran de su propiedad, heredados de su padre. Y en 2 ocasiones, literalmente, los pastores de la zona reclaman esos pozos como si fueran suyos. Injusticia tras injusticia. Primero le tapan todos los pozos, luego el rey, que en su momento velaba por él, lo echa de la ciudad. Y ahora unos pastores confrontan contra él y le reclaman injustamente los pozos que él volvía a habilitar. Pero bueno, a la tercera es la vencida y el tercer pozo que abre, pues lo puede usar. Vemos la alegría y el agradecimiento de Isaac porque
como dice en el versículo 22, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos la tierra. Pero la historia no acaba aquí. Nos dice el versículo 23 que se tuvieron que ir a Berseba. Suponemos que la presión hacia él siguió y no tuvo más remedio que irse. Y Berseba ya no es tan cerca de donde estaban. Aproximadamente tuvieron que hacer un viaje de unos 30 kilómetros más o menos. En línea recta podríamos decir que es como ir de Barcelona a Montserrat, ¿no? A la montaña de Montserrat. Y en tiempos de Isaac, imagina lo que podía significar. Es un viaje largo y un viaje extenuante. Además un viaje con la decepción, ¿no? Con el sentimiento de ser rechazado, con el sentimiento de injusticia. Isaac no puede más y llega a Berseba, y en el momento que llega, el Señor se le aparece y le dice lo que Isaac necesitaba oír. Y dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. El Señor le recuerda el pacto con su padre, le recuerda que Él va a estar con él, que le va a seguir bendiciendo. Entendemos que cuando Dios se le aparece no es por casualidad. Dios quiere darle ánimos a Isaac y quiere darle fuerzas porque aún no han acabado sus problemas. Pues bien, Isaac llega a Berseba y vemos que está dispuesto a instalarse. Edifica un altar, nos dice que planta su tienda y se disponen a buscar agua. ¿Y qué sucede? Pues vuelve a aparecer Abimelec. Y aquí vemos cómo se repite la misma historia que con Abraham. Unos capítulos más atrás aparece Abimelec y Ficol para hablar con Abraham, para hacer exactamente lo mismo que quiere hacer con Isaac, hacer un pacto. Podríamos decir que hacer las paces, ¿no? En el caso con Abraham, Abimelec le dice: Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame ahora, por Dios mismo, que no me tratarás a mí con falsedad, ni tampoco a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que a mí y al país que te ha recibido como extranjero, nos tratarás con la misma lealtad con que yo te he tratado. Y Abraham se lo jura. Y Abimelec se da cuenta de algo, se da cuenta que Jehová, el Dios de Israel, existe y es poderoso. Y en lugar de rendirse a sus pies, intenta hacer un pacto con sus siervos para que no le hagan daño. Abimelec viene a ver a Isaac para hacer pacto con él, otra vez y con las mismas intenciones. Es probable que Isaac ya conozca la historia de Abimelec con su padre. Es posible. Y yo pienso, qué rápido se ha olvidado Abimelec del Dios de Abraham. ¿Acaso no sabe que el mismo Dios que estaba con Abraham ahora está con Isaac? Lo más probable es que lo supo en el momento que vio que, a pesar de la persecución, la repulsión y todo lo que le habían hecho a Isaac, él seguía prosperando. Al darse cuenta, corrió a su presencia Abimelec, y Isaac le recibe con una pregunta muy lógica. Y parafraseando un poco viene a decir: oigan, ¿para qué venís a verme si me odiáis tanto que me habéis echado de vuestra tierra? ¿A qué venía Abimelec? Pues quizá intentar salvar su vida, a hacer pacto con Isaac, porque se dieron cuenta que no solo era rico y poderoso, sino que tenía a Jehová de los ejércitos a su lado. Abimelec en realidad está temblando de miedo, pero no es capaz de reconocerlo. Simplemente viene con mentiras para intentar conseguir un acuerdo de paz. Fíjate cómo dice en el versículo 28 y 29.
Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Le acaba de decir: no nos hagas mal, nosotros no te hemos tocado, solo te hemos hecho bien y te hemos enviado en paz. ¿En serio? ¿Es posible que Abimelech le mienta así en la cara? Con la cantidad de problemas que le creó Abimelech a Isaac, le ha hecho sufrir, y Abimelech lo sabe. Abimelech sabe que le rechazó, que le aborreció, que permitió que todos los demás le aborrezcan, y además le empujó tanto que Isaac tuvo que marcharse lejos. Lo que viene ahora es lo que realmente choca frontalmente con cualquier pensamiento humano, ¿no? Porque ¿qué harías tú en la situación de Isaac? Ponte ahora en su lugar. Abimelech, una persona que había hecho pacto con su padre, que en un principio, después del percance con Rebeca, parecía que estaba de su lado, pero en el momento en que Dios le prospera, resulta que empieza a envidiarle, de tal forma que le echa de sus tierras, le tapa todos sus pozos de agua y consigue que termine huyendo, básicamente. La verdad es que Isaac estaba en su derecho de no hacer pacto con él. La justicia estaba de su lado. Y además, si al menos Abimelech viene arrepentido de sus actos a pedirle perdón, o al menos en una actitud más humilde, quizás sería diferente, pero Abimelech viene con mentiras. Isaac hace lo que a ninguno se le ocurriría, le hace banquete. Y tal y como lo cuenta la palabra, tiene pinta de que montaron una gran fiesta. Y no es que por hospitalidad Isaac le invitó a comer y a dormir a su casa, algo muy común en esos tiempos. No, le hace banquete. Y tú le harás banquete quizá a tu familia, a tus amigos más cercanos, pero no a alguien que te ha querido arruinar la vida. La historia acaba con la marcha de Abimelech en paz con Isaac y con la noticia de que habían encontrado agua otra vez. Hay muchas enseñanzas importantes que podemos sacar de esta historia, como dije antes, ¿verdad? Diremos por encima algunas de ellas sin profundizar mucho, ¿vale? Podemos ver cómo Dios prospera a Isaac sin importar las circunstancias. Queda muy claro, y la palabra lo dice muy claro, que la prosperidad de Isaac viene de Dios. También podemos ver la resistencia y la persistencia de Isaac a pesar de los problemas que se le van acumulando, ¿no? También podemos ver la ayuda de Dios en el momento adecuado, apareciéndosele a Isaac seguramente en un momento difícil, recordándole que Él está ahí, que no le ha abandonado, que el pacto que hizo con Abraham sigue vigente. Podemos también ver que hay personas como Abimelech que no aman a Dios, pero ven su poder y pueden incluso creer que existe. Creer en Dios no es suficiente, los demonios también creen en Dios. Podemos también ver que cuando tenemos una vida consagrada al Señor, esto se ve. Abimelech lo vio y reconoció que Dios estaba con él. O sea, todos estos puntos podemos sacarlos directamente del texto sin hacer muchas cosas de predicación. Y cada cosa podría darnos para una predicación entera. Pero yo quiero que nos centremos en el final de la historia y cómo Isaac perdonó a Abimelech,
Isaac no tenía por qué perdonarlo. Primero, porque Abimelech no le está pidiendo perdón. No ha venido humildemente a pedirle perdón por todo lo que le había hecho. Pero Isaac le perdona igualmente. No solo eso, le monta una fiesta. Y esto nos recuerda al perdón que recibimos de Dios por medio de Jesús. Dios no sacrificó a su Hijo porque le fuimos a pedir perdón. Al contrario, Dios tomó la iniciativa y sacrificó lo más sagrado para que nosotros tengamos una salida. Sin duda, poner a Isaac en la misma posición de Jesús puede parecer desproporcionado, pero sí podemos reconocer que la actitud de Isaac preparando la fiesta es una actitud sobrenatural, algo que nadie haría, un acto que proviene de Dios. El hecho de que Isaac haya hecho un banquete es muy significativo. Tú no le haces un banquete a alguien que odies o a alguien que te cae mal, y menos a alguien que durante mucho tiempo te aborreció hasta el punto que te quitó el agua, te quitó la tierra, te echó de su país. Solo puedes hacerle un banquete pues, a alguien que quieres pasar un buen rato con él, quieres disfrutar de su presencia. Isaac no sabemos por qué, pero no odia a Abimelech. No sabemos por qué. Su actitud es una actitud divina, no humana. De forma muy clara pasa algo similar entre Dios y la humanidad. Abimelech aborreció a Isaac como nosotros aborrecimos a Dios. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nuestra naturaleza, a causa del pecado, hace que estemos separados de Dios. Nuestra condición no nos permite acercarnos a Dios, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es tan extremo que la misma forma que Abimelech hace mal cuando quiere pactar con Isaac, a nosotros nos pasa lo mismo con Dios. Decía un predicador que escuché una vez que incluso cuando nos arrepentimos delante de Dios, no lo hacemos bien. Que incluso cuando nos arrepentimos, pecamos. La palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto es porque la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, si pensamos un poco esto, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Acaso podemos hacer algo para no estar muertos? El arrepentimiento es algo que Dios provoca en nuestra vida. Sí, el Espíritu Santo nos revela de nuestro pecado. Es quien nos muestra en qué situación estamos y moldea nuestro corazón. El Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone el mal, denuncia a los criminales y convence a las personas de que necesitan un Salvador. El Espíritu Santo no solo convence a la gente de pecado, sino que también los trae al arrepentimiento. El Espíritu Santo viene a iluminar nuestra relación con Dios. Y el poder de convicción del Espíritu Santo abre nuestros ojos a nuestro pecado y abre nuestros corazones para recibir su gracia. Siempre que predico me repito, siempre que estoy diciendo lo mismo, y es que el Evangelio es esto.
es la noticia de que Dios se ha acercado y que hay montado un plan para que salves tu alma. El sacrificio de Jesús es la clave, es lo único que tienes, con lo que te tienes que quedar. ¿Cómo no lo vamos a repetir? Predicación tras predicación es importante recordarlo, porque ¿hay más importante que la salvación de tu alma? Y es el mensaje central de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos enseña esto. Nos enseña de que el plan de Dios es perfecto y que ha sido revelado y que el amor de Dios a la humanidad es tan grande que incluso cuesta de entender. Entonces, para concluir, recordemos que Isaac fue bendecido por Dios con un propósito. Él resistió y persistió. Cuando sus fuerzas podían estar tocadas, Dios apareció y le dio aliento, le recordó el pacto que hizo con su padre, un pacto que le da esperanza a Isaac, confianza e incluso le da la capacidad de perdonar a Abimelech, a pesar de que justamente no se lo merecía. Esa capacidad de Isaac de perdonar, podemos verla en Dios, que aunque justamente no merecemos ser perdonados, Él nos perdona, porque nos ama. Además, como Isaac, Dios prepara un gran banquete cuando tú te vuelves a Dios y cuando te arrepientes, cuando recibes el regalo, la gracia de Dios. Cuando entiendes que el sacrificio de Jesús fue para que tú tengas la vida y la salvación de tu alma, por lo tanto, la vida eterna. Amén. Dios le bendiga.